Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra charla. Con mucha ilusión presentar al doctor Manuel Martínez Sellés, porque es de la casa. No hay que presentarle casi, es de CRC de hace mucho tiempo y tenemos la suerte de que nos vaya a impartir esta ponencia sobre la eutanasia, San José, patrono de la buena muerte. Empiezo presentándole como a él le gusta que le presente, como esposo de Inma. ¿Está aquí Inma? Que dice, a mí no me nombres, digo, hombre, ¿cómo te voy a nombrar? Esposo y padre de 8 hijos. Pero como también todos sabéis, es médico, cardiólogo, catedrático de medicina y jefe de sección de cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, presidente desde hace relativamente poco tiempo del Colegio de Médicos madrileño, también presidente hasta hace unos 6 meses de la Congregación Mariana de la Inmaculada en Valdemoro y también escritor de libros de los que más conocemos, Y Dios se hizo célula y sobre la eutanasia. Los tenemos aquí por si alguno quiere adquirirlos. Podría seguir diciendo todo su currículum, pero a mí me encantó leer sus propias palabras en una entrevista donde decía que nos vienen tiempos muy duros en que va a ser particularmente importante una de las misiones que tenemos, la defensa de la Iglesia. Y dice él, tenemos que pasar de mayoría silenciosa a minoría firme y combativa. Necesitamos cristianos valientes y comprometidos. Sé que hay muchos y muy buenos. Soy optimista. Pues yo creo que él es uno de ellos. Es un cristiano valiente y combativo que está defendiendo el valor sagrado de la vida. Y por eso le agradecemos muchísimo su presencia aquí y su charla. Bueno, Vidal. Bueno, muchas gracias. No sé. No cógetelo. Espera. Cojo el micro. Sí, cógete esto. Bueno, muchas gracias, Laura. Me hace mucha ilusión estar aquí hoy. Además, este año creo que me voy a poder quedar a todo el encuentro y que no vamos a tener urgencias, ¿no? Ay, se me ha olvidado. Bueno, como ha dicho Laura, voy a intentar dar así unas pinceladas, más que de eutanasia, solo de lo que es la bioética del final de la vida, ¿no? Y bueno, como este año el encuentro lo tenemos dedicado a San José, pues lo hemos llamado San José, que como sabéis es el patrono de la buena muerte, ¿no? Yo añadiría de la buena muerte verdadera, porque como luego veremos, etimológicamente, eutanasia también significa buena muerte. Pero antes de empezar a hablar específicamente de eutanasia, sí quería tocar algunos puntos. El primero es pues, lo que es la discriminación por motivos de edad. Hay gente que llama el etarismo o el ageísmo. Básicamente es tratar a los ancianos de forma inadecuada, simplemente porque tienen una edad avanzada, ¿no? Es un tema que es particularmente importante en nuestro país, porque aunque todavía no somos el país más envejecido del mundo, nos queda poco, ¿no? Se calcula que en menos de 20 años España va a ser el país más envejecido del mundo. Ya vivimos lo que se llama un suicidio demográfico. Y cada vez tenemos más ancianos, y cada vez tenemos más ancianos que viven más tiempo, y lamentablemente cada vez nacen menos niños, ¿no? Además, a diferencia de lo que sucede en los países de nuestro entorno, pues prácticamente no hay ayudas a la natalidad, ¿no? Porque ante una situación como la que tenemos de suicidio demográfico, pues a uno solo se le ocurren 2 soluciones, ¿no? Una es promover la natalidad,
Ahora, en Madrid vamos a ser la excepción de España, que sí va a haber unas políticas específicas de promoción de la natalidad. Esta sería una opción. Y la otra opción, pues, sería intentar que haya menos ancianos, ¿no? O sea, sin querer decir que los que promuevan la eutanasia lo hagan exclusivamente por motivos económicos, sí tenemos que saber que pues hay un trasfondo económico detrás de todo esto, ¿no? Y para ver un poco hasta qué punto hay actitudes que tienen que ver con discriminación por motivos de edad, pongo aquí la cifra de muertos de la pandemia, ¿no? Como todos sabemos, pues ha habido muchas personas que han muerto por infecciones por COVID, pero sobre todo en personas de edad avanzada, ¿no? Antes de los 70, 80 años hay muertos también, pero sobre todo cuando es más grave la infección es en ancianos, ¿no? Por lo cual uno esperaría que cuando mira las cifras de ingresos en unidades de cuidados intensivos, que es el azul clarito, pues que también fuesen muy altas en los octogenarios, teniendo en cuenta que son los que más se mueren, ¿no? Pero no es así. Es decir, es bastante excepcional que los octogenarios ingresen en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, bueno, esto no debería extrañarnos porque ya antes de la pandemia había médicos que decían este tipo de cosas, ¿no? Que un individuo de 85 años no debe ingresar en una UBI, ¿no? Supongamos un médico que dice, no, pues yo creo que los negros o que las mujeres no deben ingresar en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Pues nuestra sociedad no lo permitiría, ¿no? Porque el sexismo, el racismo, pues no se tolera. Sin embargo, el ageísmo, el etarismo, la discriminación por motivos de edad sí se sigue produciendo en el ámbito médico, clínico y en muchos otros ámbitos de nuestra sociedad. No solo eso, los datos muestran que ahora durante la pandemia estas actitudes de discriminación por motivo de edad se han exacerbado, es decir, ha habido más ageísmo y por llevar las cosas a un extremo, tenemos aquí este médico italiano que está en la cárcel porque cuando no tenía camas en la UBI lo que hacía mataba a los ancianos que tenía ingresados, ¿no? Y así hacía hueco, ¿no? Esto yo creo que nos puede dar una idea de hasta dónde pueden llegar este tipo de actitudes, ¿no? Y de hecho hay un estudio reciente que hacen unos investigadores franceses plasmando esto mismo, es decir, mostrando cómo durante la pandemia pues, han aumentado las actitudes de discriminación por motivos de edad. Nosotros cuestionábamos también en un artículo pues, qué pasaría si la reina de Inglaterra, que tiene 95 años, o el Papa Francisco, que tiene 84, pues tuviesen una infección grave por coronavirus, ¿no? Si alguien cuestionaría pues, la necesidad de ingresarlos en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que sucede? Que la edad por sí misma es una variable, es un marcador que no debería usarse para tomar decisiones clínicas, porque todos los que vemos en esta foto, en estas fotos, cuando se hizo la foto tenían 80 años. Pero cada uno con 80 años puede tener una situación de gran debilidad, de gran fragilidad, o puede estar en muy buena condición, incluso como hizo este japonés para subir al pico del Everest, ¿no? ¿Qué sería el etarismo, la discriminación por edad? Pues simplemente tratar a las personas de edad avanzada de forma inadecuada por el simple hecho de que tienen edad avanzada. Me hizo mucha gracia este anciano holandés que tenía 69 años y entonces él lo que intentó fue cambiar legalmente su fecha de nacimiento, ¿no? Él quería tener 49 porque decía que con 69 pues que no encontraba trabajo, que era muy difícil ligar. Entonces él dijo, mira, yo quiero tener 49 años. Y le decían, pero eso no es posible, ¿no? La fecha. Bueno, igual que hay gente que se cambia el sexo, ¿no? El sexo que está determinado en cada una de nuestras células, pues yo quiero cambiarme mi edad, ¿no? Que bueno, es gracioso, pero también nos da una idea de hasta qué punto un individuo puede llegar a sentirse discriminado por su edad. Y ya con esta diapositiva acabo del tema este de la discriminación por edad. Son dos estudios que reflejan hasta qué punto esto es un problema importante, ¿no? El primero es simplemente una encuesta que preguntan a médicos por toda Europa
si les preocupa cómo les van a tratar a ellos cuando sean mayores. Y la verdad es que el resultado es sorprendente, ¿no? Porque el 80% de los médicos está preocupado por cómo les van a tratar cuando sean ancianos. Pues ¿por qué? Porque ven cómo se está tratando a los ancianos, ¿no? Como ha dicho Laura, yo trabajo en el Hospital de Riego de Marañón, pues, y yo veo cómo se trata a un anciano cuando va a urgencias, pues el tiempo que se le dedica, cómo se respeta su intimidad en relación a una persona más joven, y es evidente que queda mucho por trabajar en ese campo, ¿no? Y luego el segundo estudio es un estudio que hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos, estos últimos años, pues ha habido mucha polémica por todo el tema del movimiento este de Black Lives Matter, y están muy preocupados por la influencia del racismo en la salud. Es decir, ellos han visto que un paciente negro y un paciente blanco con la misma enfermedad, en la misma situación clínica, pues el blanco vive más, ¿no? Porque al negro le hacen menos pruebas diagnósticas, le dan menos tratamientos, etc. Entonces, hay una verdadera revolución intentando cambiar eso, ¿no? Pues curiosamente, estos investigadores lo que vieron es que el daño que produce la discriminación por edad, el etarismo, es incluso mayor al daño que produce el racismo. Bien, el segundo punto que quiero tocar, antes de empezar con la eutanasia, serían estos conceptos de calidad de vida y dignidad, ¿no? Son conceptos que cada vez escuchamos más, pero con mucha frecuencia se utilizan de forma inadecuada, ¿no? Traigo aquí 4 películas. Las películas de la izquierda son películas favorables a la eutanasia, ¿no? Mar Adentro, $1 Million Baby. Además, Mar Adentro, una película muy pensada para cambiar la opinión hacia la eutanasia de nuestra sociedad, ¿no? De hecho, lo consiguió, ¿no? Es curioso que en el año 1939 Goebbels también encargó una película que se llama Yo acuso, para cambiar la mentalidad de la Alemania nazi a favor de la eutanasia, ¿no? Y bueno, estas películas de la izquierda, películas a favor de la eutanasia, y las películas de la derecha, Intocables y La escafandra y la mariposa, son películas a favor de la vida. Pero claro, es interesante saber que los pacientes que están en las películas de la derecha, es decir, los protagonistas de las películas de la derecha, curiosamente tenían situaciones clínicas más avanzadas que los de la izquierda. Es decir, esto es algo paradójico, ¿no? Porque precisamente aquellos que llevan vidas plenas son los que están clínicamente peor. Y esto lo digo para que tengamos el concepto de que la calidad de vida es muy subjetiva. Solo cada uno de nosotros, solo cada enfermo, sabe la calidad de vida que tiene. Yo esto lo aprendí en un estudio que hicimos de centenarios. Lo que hicimos fue pues estudiar a 120 centenarios, era un estudio para ver la situación cardíaca del corazón del centenario, pero también les hacíamos una pregunta de calidad de vida, que les pedíamos que valorasen su calidad de vida de 1 a 10. Y bueno, yo me acuerdo que entró en mi consulta una centenaria con 104 años, que era una paciente pues, que daba penita mirarla, ¿no? Porque pues, estaba muy demacrada, muy caquética. Y bueno, yo le hice esta pregunta de la calidad de vida y ella me contestó 8. Claro, y aquello a mí me llamó la atención. De hecho, yo me acuerdo que me miré así con la enfermera y le dije a la paciente, bueno, a lo mejor es que no me ha entendido bien, ¿no? 1 es lo peor y 10 lo mejor. Y ella me dijo, sí, 8. Y me empezó a contar pues, de sus nietos, sus bisnietos, cómo era muy feliz viendo a su familia, etc. Y claro, eso me hizo pensar, ¿no? que incluso en situaciones que a lo mejor desde fuera podemos creer que la calidad de vida de una persona o de un paciente es mala, pues a lo mejor nos llevamos una sorpresa, ¿no? Como se llevaron estos investigadores, que hace 4 años, por primera vez, consiguieron pues, conectar, comunicar con unos pacientes que tienen una enfermedad que técnicamente se llama el síndrome del cautiverio completo, ¿no? Son personas que no tienen ningún movimiento, al menos ningún movimiento voluntario. Entonces, como no se pueden mover, pues hasta hace 4 años nunca nadie había podido comunicarse con estas personas. Estos investigadores lo que descubrieron es que cuando pensamos sí, las alteraciones eléctricas que se producen en el cerebro son distintas que cuando pensamos no. Con lo cual, pues
ya consiguen comunicarse, ¿no? Porque les hacen preguntas y los pacientes contestaban pensando sí o pensando no, ¿no? Y además comprobaron que el sistema funcionaba, ¿no? Uno de ellos tenía una hija que se quería casar con el novio y él no quería, y le preguntaron 20 veces y las 20 pensó no. Aunque luego la hija, lógicamente, se casó con el novio, ¿no? Pero el sistema funcionaba. Y entonces, una de las preguntas que les hicieron era si eran felices, ¿no? Y los 4 pacientes en esta situación tan extrema, cuando les preguntaron esto, pues contestaron sí, pensaron sí, ¿no? Y esto fue algo que fue sorprendente para los investigadores. ¿Por qué? Porque la calidad de vida, y como traigo ahí la definición de la Organización Mundial de la Salud, es decir, la calidad de vida depende de muchas cosas no relacionadas con la salud. Es decir, depende de la cultura que tenga una persona, de sus valores, pues, de su situación social, pues, de sus expectativas, de sus objetivos. Es un concepto muy subjetivo, que para nada es el concepto que se está intentando vender. Es decir, últimamente cuando se habla de calidad de vida, se habla como si fuésemos una fábrica de personas y alguien desde fuera hiciera como un control de calidad y decidiera pues, que algunas personas no tienen calidad de vida para seguir viviendo, ¿no? Esto es algo que por cierto, ya advertía Benedicto XVI en Caritas in Veritate, ¿no? Es una forma que tiene pues esta cultura de la muerte, esta mentalidad eutanásica de ir entrando en nuestra sociedad. Y lo que me parece más grave es que se confunde la calidad de vida con la dignidad. O sea, la dignidad es intrínseca a toda persona. Todos nosotros, simplemente porque somos seres humanos, tenemos una dignidad máxima, que nadie nos puede quitar. Y de hecho, este es el fundamento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, por muy enferma que esté una persona, por muy avanzada que sea una discapacidad, esa persona tiene la misma dignidad que tenemos cada uno de nosotros. Y por lo tanto, el olvidar este hecho, nuevamente, pues parece que alguien desde fuera pues podría decidir quién es digno o quién no tiene dignidad suficiente. Ahora bien, los pacientes que tienen una enfermedad avanzada pues pueden no percibir esta dignidad, aunque la tengan, ¿no? Pero curiosamente lo que se ha visto es que la dignidad que el paciente percibe depende más del entorno que de la enfermedad. Es decir, 2 personas con la misma enfermedad avanzada, si a una de ellas pues, le va a visitar su familia, los médicos, las enfermeras son empáticos, están pendientes de él, son compasivos, dialogan con el paciente, ese paciente va a percibir su dignidad. Ante esa misma situación clínica, si es un paciente que nadie va a visitarle, que los médicos, las enfermeras pasan de él, etc., pues ese paciente que lógicamente tiene su dignidad, pero no la va a percibir, ¿no? Esto es también una llamada de atención por si conocemos amigos, familiares, etcétera, que tienen enfermedades avanzadas, pues es importante estar pendiente de ellos, ¿no? Bueno, y de esto ya se ha hablado algo esta mañana, ¿no? El sentido del dolor y del sufrimiento. Bueno, lo primero, desde el punto de vista humano, que a veces pues, es más difícil, es más difícil todavía encontrar algo positivo al dolor y al sufrimiento simplemente de una perspectiva antropológica, ¿no? Pero también existe. Yo esto lo he podido comprobar ahora con la pandemia. Bueno, como sabéis, ahora en la pandemia ha habido muchos médicos que nos contagiamos y bueno, algunos, como es mi caso, pasamos la infección totalmente asintomáticos, pero otros tuvieron infecciones graves. De hecho, solo en Madrid se han muerto más de 70 médicos por la pandemia y la mayoría pues, adquirieron la enfermedad tratando a sus pacientes, ¿no? Pero muchos más han tenido una infección grave, pues han estado pues, en una situación de ingresos en cuidados intensivos, varios meses recuperándose, etc. Y bueno, tengo varios compañeros que después de haber pasado esta situación, pues ahora son mejores personas, yo diría, son también mejores médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta experiencia dolorosa de sufrimiento, pues también ha sido una cura de humildad, les ha hecho replantearse cosas, con lo cual, bueno, también desde el punto de vista humano, aunque es más difícil, se le puede buscar un valor al dolor y al sufrimiento.
Pero bueno, los que tenemos suerte de tener fe, pues sabemos que el dolor y el sufrimiento, todo dolor, ¿no? Pero más aún el dolor al final de la vida, pues tiene un valor corredentor, ¿no? Como decía San Pablo, pues me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo. Es decir, probablemente hasta que no nos muramos no seamos conscientes de el importante valor que tiene el ofrecer el dolor, el sufrimiento, la cruz de la que hemos hablado esta mañana. Bien, y ya entrando, porque le comentaba a Laura que quiero dejar al menos el mismo tiempo para preguntas que de exposición. Entonces, ya entrando en el tema de la eutanasia y del suicidio asistido, ¿no? Y como he empezado al principio diciendo, en el caso de la eutanasia hay mucha confusión terminológica, ¿no? Perseguida, o sea, cada vez estoy más convencido que ahora hay intereses, y nuestro gobierno en concreto quiere que haya confusión, ¿no? De hecho, curiosamente, la ley de eutanasia, que tenemos vigente desde finales de junio, prácticamente no se menciona la palabra eutanasia. Lo que llaman es prestación de ayuda a morir. Dice, prestación de ayuda a morir, o sea, hay una intención de confundir la eutanasia, que es matar al que está sufriendo, con los cuidados paliativos, que es acabar no con el que está sufriendo, sino acabar con el sufrimiento, ¿no? Como comentaba también al principio, ya tenemos el hándicap que eutanasia etimológicamente significa buena muerte, ¿no? Pero ¿cuál es el significado real de eutanasia que nadie discute, ¿no? Sería la acción que de forma deliberada produce la muerte de un paciente, ¿no? Un paciente está sufriendo, entonces yo lo que decido es, para acabar con ese sufrimiento, acabo con ese paciente. Es muy importante ver cuál es la intención del acto. Es decir, mi intención tiene que ser matar al paciente. Sería algo así como un homicidio por compasión. Y por lo tanto, si yo a un paciente le inyecto veneno para matarle porque está sufriendo, eso es eutanasia. Pero también si yo le retiro la nutrición y la hidratación, ojo, y si hago eso con el objetivo de acabar con su vida, eso también es eutanasia. Por lo tanto, tenemos que valorar la naturaleza del acto, si de verdad acaba con la vida, porque si no, pues será otra cosa, pero no será eutanasia. El paciente que se supone que está sufriendo un sufrimiento importante, aunque eso, como luego veremos, está cambiando, y que yo tenga esa doble intención, es decir, causar la muerte y al mismo tiempo aliviar el sufrimiento. Y luego está el suicidio asistido, ¿no? La eutanasia nos implica mucho a los médicos, a las enfermeras, el suicidio asistido también implica a los farmacéuticos. ¿Qué hace el médico en el suicidio asistido? No mata al paciente, ¿no? Sino que hace una receta de un preparado y el paciente va a la farmacia, coge ese preparado, se va a su casa, se lo toma y se suicida, ¿no? ¿Se lo toma o no se lo toma? Porque en Oregón, como luego veremos, que ya hace bastantes años que despenalizó el suicidio asistido, aunque no la eutanasia, ellos lo que han visto es que hasta el 35% de los pacientes se arrepienten, pues llegan a su casa y no se lo toman. Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos en este momento, ¿no? Actualmente la eutanasia se permite en muy pocos países del mundo, ¿no? En Europa tenemos pues el dudoso honor de ser la excepción con el Benelux de los sitios donde se permite esta práctica. Y en el resto del mundo solo hay 2 países más, Canadá y Colombia, que permiten la eutanasia. Respecto al suicidio asistido, aunque es verdad que desde el punto de vista ético, moral, pues hay muy poquita diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido, pero sí hay países, tampoco muchos más, pero más países que han despenalizado no la eutanasia, pero sí el suicidio asistido, ¿no? Hoy en día en Europa se permite el suicidio asistido, en Alemania y en Suiza, y en el resto del mundo tendríamos Japón y algunos estados de Estados Unidos y de Australia. Pero bueno, incluso cogiendo ambas prácticas, menos del 3% de la población mundial vive en países donde se permita esto, ¿no? Yo creo que ya sería un dato para la reflexión, ¿no? Esta sería un poco la situación actual que tenemos. En azul los países que permiten la eutanasia y en amarillo los países que permiten el suicidio asistido. Y me gusta mucho el caso de Portugal porque creo que desmonta lo que se está intentando vender, que la eutanasia es progresista, que la eutanasia es de izquierdas, ¿no? En el año 2018,
intentan aprobar en Portugal una ley muy parecida a la nuestra y el Partido Comunista Portugués vota en contra. Y eso tiene bastante sentido, porque claro, ellos que dicen, bueno, en teoría, como comunistas defendemos a los más débiles y, lógicamente, la eutanasia es más peligrosa para aquellas personas más débiles, desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista socioeconómico. Es decir, si yo tengo mucho dinero y tengo una enfermedad avanzada, pues ya me iré a un hospital privado, que me traten, que me den unos buenos cuidados paliativos, que manden a mi domicilio a médicos, a enfermeras que me cuiden, ¿no? Mientras que si yo tengo una mala situación socioeconómica y además vivo en un país como es España, que tiene unos cuidados paliativos poco desarrollados, pues puedo tener una sensación de ser una carga para mi familia. Bueno, una sensación, y es que en muchos casos soy una carga para mi familia, ¿no? Con lo cual, el hecho de que se legalice, se despenalice la eutanasia, pues en cierta forma pues me puede coaccionar a pedir esto para dejar de ser carga para mi familia. Curiosamente, este año vuelven a presentar una ley de eutanasia en Portugal y también el Partido Comunista Portugués. Pero sí sale, la ley sale, pero allá el sistema es distinto. Les consultan al Tribunal Constitucional y antes de que aplicar la ley, el Tribunal Constitucional ha contestado diciendo que la ley es inconstitucional. Como parece, por cierto, que es la nuestra también. Pero bueno, aquí no sabemos cuánto tiempo tardará el Tribunal Constitucional en pronunciarse. No se ha pronunciado todavía. Bueno, lo que sí es cierto es que en estos países, por ejemplo en Bélgica, en Holanda, ya lleva muchos años con la eutanasia despenalizada, 17 años. Con lo cual ahí se ha podido comprobar cómo ha ido cambiando la forma de aplicar, ¿no? ¿Cómo se empezó a aplicar la eutanasia? Pues en casos muy concretos, ¿no? Pacientes que habían pedido, que tenían un sufrimiento que no había forma de controlarlo. Tenía que venir un equipo médico externo a comprobar ambas cosas, es decir, que el paciente estaba sufriendo y también que lo había pedido, ¿no? Y solo en esos casos se permitía. Sin embargo, hoy en día se está haciendo eutanasia a ancianos con demencia, a niños con discapacidad, a pacientes con enfermedades mentales. Es decir, se está haciendo eutanasia en situaciones que ya la misma situación clínica es incompatible con el hecho de que el paciente pida la eutanasia. Para que nos hagamos una idea de hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Pues tenemos algunos académicos que defienden lo que ellos llaman el aborto postnatal, ¿no? ¿Qué es esto del aborto postnatal? Nace un niño, hablo de niños sanos, nace un recién nacido sano, pero a los padres no les viene bien pues por tema económico, social, laboral. Entonces, estos autores defienden que se debe permitir matar a esos recién nacidos, lo que ellos llaman el aborto postnatal. Y yo la primera vez que leí este artículo creía que lo decía un poco para provocar. Bueno, el aborto es un absurdo, ¿por qué se permite matar a los niños en el vientre materno y no se permite cuando han nacido, ¿no? Pero no, porque a los autores les escriben varias cartas y ellos se ratifican en esto. Es decir, ellos de verdad creen que se debería permitir el infanticidio, ¿no? Y otro autor distinto, más recientemente, pues nuevamente en esta línea, ¿no? Diciendo que los argumentos contra el infanticidio no le convencen. Esto en lo que respecta al inicio de la vida, pero en lo que respecta a las edades más avanzadas, es una propuesta que no llegó a salir, pero que uno de los partidos que estaba en el gobierno holandés, pues lo que se estaba planteando es que cualquier holandés iba a la farmacia, si enseñaba el DNI y tenía más de 70 años, pues le daban preparado para suicidarse, ¿no? Y bueno, un poco por que nos hagamos idea de hasta dónde puede llegar la pendiente resbaladiza. La eutanasia es contraria a varias normas internacionales, ¿no? Me voy a centrar en lo que es el juramento hipocrático, que desde el año 48 se actualiza con las declaraciones de Ginebra y en la Asociación Médica Mundial, ¿no? El juramento hipocrático, el original, que ya tiene casi 2500 años, de forma muy explícita condena tanto el aborto como la eutanasia, ¿no? En el caso de la eutanasia pone: no accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni sugeriré a nadie cosas semejantes.
Este juramento se ha ido actualizando, ¿no?, desde el año 48 en lo que se llaman las declaraciones de Ginebra, ¿no? En la versión que tenemos actualmente, que es la última, porque este año justo en el 2021 vuelve a cambiar, pero la que todavía tenemos en este momento, pues lo que dice es velar con el máximo respeto por la vida humana. Es decir, la versión actual del juramento hipocrático sigue defendiendo el máximo respeto por la vida humana. Y la versión que se está barajando, que está en consultas en este momento, pues no solo habla del respeto de la vida humana, sino de la dignidad, el máximo respeto por el médico siempre tiene que tratar a los pacientes con el máximo respeto por la vida humana y por su dignidad. Y respecto a la Asociación Médica Mundial, como ha dicho, yo ahora soy presidente del Colegio Médico, la Asociación Médica Mundial es como la unión de todos los colegios de médicos del mundo, ¿no? Y entonces, la última declaración que tiene la Asociación Médica Mundial sobre la eutanasia y el suicidio con ayuda médica, pues también es muy categórica, ¿no? La Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Es decir, al menos a nivel internacional, sí parece que tenemos una postura que es bastante clara, ¿no? ¿Qué sucede en España, ¿no? Y bueno, copio ahí de forma literal el código deontológico que tenemos todos los médicos de España, ¿de acuerdo? Yo lo único que he hecho ha sido subrayar alguna parte de la frase para ver hasta qué punto es categórico, ¿no?, el código deontológico. El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. Es decir, es curioso cómo el gobierno ha legislado contra el código deontológico que tenemos actualmente vigente los médicos. No solo eso, también contra el criterio del máximo órgano que asesora al gobierno en esta materia, que es el Comité de Bioética. De hecho, el Comité de Bioética depende del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Ciencia, ¿no? Y el año pasado el Comité de Bioética hace un informe diciendo que la eutanasia y o auxilio al suicidio no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización. Y bueno, nosotros desde el Colegio de Médicos, también con los farmacéuticos y odontólogos, denunciamos algunos de los aspectos particularmente llamativos de la nueva ley. Es una ley que nace desde el engaño. Por ejemplo, actualmente las muertes por eutanasia se consideran muertes naturales. Es decir, algo que por definición no es una muerte natural, se considera legalmente a todos los efectos muerte natural. Si ahora nos llaman por teléfono y nos dicen, oye, se ha muerto tu madre, tú preguntas, ¿de qué? De muerte natural. Eso ahora mismo tiene un significado muy distinto del que tenía hasta hace 3 o 4 meses. Luego también, no voy a entrar en todos estos puntos, pero creo que es importante el saber que la eutanasia no es un acto médico. Me voy a permitir discrepar con Ignacio Manresa, ¿no? Que es algo que uno no debería atreverse a hacer con frecuencia, ¿no? Pero él decía esta mañana que Mengele era un buen médico. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, los médicos nos dedicamos a curar, a paliar, a cuidar, a acompañar. No nos dedicamos a matar. Es decir, si el gobierno tiene mucho empeño en que esto salga adelante, debería de crear una profesión que se dedique a esto, ¿no? Porque los médicos no nos dedicamos a matar a nuestros pacientes. Esto sucede en algunos estados en Estados Unidos que tienen actualmente pues la pena de muerte, ¿no? Y no encuentran médicos que quieran aplicarla, ¿no? Entonces han tenido que crear una profesión que se dedica a eso. Y bueno, varias asociaciones han ido desgranando esta nueva ley, que es una ley que no está pensada para situaciones excepcionales. Es decir, uno se lee la ley y dice, oye, ¿cuándo se va a poder aplicar la eutanasia, ¿no? Ahora mismo, ¿en qué situaciones se puede aplicar la eutanasia? Entonces uno empieza a leer y dice, pues en casos de fragilidad progresiva. ¿Y qué es eso? Pues la ley no lo define. Con lo cual, pues se puede defender que el mismo envejecimiento pues produce fragilidad progresiva. O en caso de sufrimiento crónico de enfermedad grave e incurable, ¿no? ¿Y qué enfermedad se considera? Tampoco lo pone. Yo tengo una artrosis, me duele la rodilla, pues puedo decir que es una enfermedad grave e incurable.
Es decir, es una ley que va a tener un efecto llamada, sobre todo a las situaciones más vulnerables, ¿no? Ya hemos hablado antes esto de que se llama prestación de ayuda para morir. Se da muy poco tiempo, todos los plazos son muy cortos, ¿no? Ya el desarrollo mismo legislativo ha sido muy corto. Toda la ley se ha tramitado durante la pandemia y una vez ya tenemos la ley en marcha, por ejemplo, a los médicos solo se nos da 2 días para proponer un plan alternativo a nuestros pacientes, ¿no? Es decir, yo en mi hospital, si hago una interconsulta a cuidados paliativos o a trabajo social, muchas veces tardan más de 2 días en venir a ver al paciente, ¿no? Y ya he comentado antes que en el caso del suicidio asistido, en Oregón se ha visto que hasta un 35% de los pacientes finalmente no se toman el preparado, ¿no? Aquí se lo van a tomar todos, ¿no? Porque la ley dice que el médico se tiene que quedar observando al paciente hasta que se muera, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa como presidente del Colegio de Médicos es que la ley obliga a hacer un registro de los profesionales sanitarios que sean objetores de conciencia. Un registro que por definición tiene que ver con valores, convicciones y además que puede tener consecuencias pues, a nivel laboral, etc. Bueno, ha habido un rechazo bastante masivo por parte de la profesión médica respecto a esta ley. Y traigo aquí algunos puntos, por ejemplo, como dicen los compañeros de Andalucía, es una ley que no es solo que se haya hecho a espaldas de los médicos, es decir, han hecho una ley sobre eutanasia y no han llamado en ningún momento, han consultado a los médicos, ¿no? Es como si yo hago una ley, no sé, de la estructura de los edificios y no consulto a los arquitectos, ¿no? Pero como dicen los compañeros de Andalucía, no es solo que se haya hecho de espaldas, sino se ha hecho contra el criterio. Es decir, no han llamado a los médicos porque sabían qué es lo que los médicos les íbamos a decir. Y por lo tanto ha sido una ley hecha contra el criterio de la profesión médica, ¿no? También contra el criterio, como hemos dicho, de la Asociación Médica Mundial, etc. Y luego es una ley que trata de dar una visión de que la única muerte digna es la muerte por eutanasia, ¿no? Esto es un poco lo que comentábamos antes. Cuando hablamos de la dignidad de la persona, la dignidad, tanto de la vida como de la muerte, es universal. Y por lo tanto, esto de plantear la eutanasia como muerte digna, como si la muerte que no es por eutanasia no fuese digna, está instrumentalizando la eutanasia, que es algo que no se debería hacer, ¿no? Bueno, más comunicados, tampoco me voy a centrar en cada uno de ellos, pero bueno, mucha preocupación por el tema de la objeción de conciencia, tanto en el caso de la eutanasia como ahora en el caso del aborto, ¿no? Ya tenemos una ministra diciendo que ella cree que el supuesto derecho que tienen las mujeres a abortar no puede estar condicionado por el derecho que tenemos los médicos a la objeción de conciencia. Bien, ¿por qué los médicos nos oponemos con tanta fuerza a la eutanasia, ¿no? Porque el acto médico se basa en una relación de confianza, ¿no? De hecho, estamos intentando declarar la relación médico-paciente como patrimonio inmaterial de la UNESCO, porque es una relación muy bonita, ¿no? Es una confianza, además, en una situación de debilidad de una de las partes que está enferma, ¿no? Pues bien, a partir del momento que se legaliza la eutanasia, perdemos esta relación de confianza, ¿no? Si yo le digo a mi padre, oye papá, vámonos al hospital, pues claro, previamente a la legalización de la eutanasia, un paciente sabía que si iba al hospital o si iba al centro de salud, los médicos iban a hacer algo que era bueno para él. Ahora ya no hay esa seguridad. Se retrasa también el progreso de la medicina. ¿Qué empresa farmacéutica pues va a invertir, por ejemplo, pues yo qué sé, en estudiar el Alzheimer, si estamos acabando con los pacientes que tengan esas enfermedades, ¿no? Llama mucho la atención como en menos de un año tenemos no una, sino varias vacunas contra el coronavirus, que aprovecho para decir que son todas seguras y efectivas. Pues como dice el Papa, debemos vacunarnos por responsabilidad personal, pero también por responsabilidad con los demás, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es posible? Esto ha sido magia, como hemos desarrollado vacunas tan deprisa. Bueno, porque ha habido empresas farmacéuticas que han hecho inversiones muy importantes. ¿Por qué? Porque sabían que si encontraban una vacuna contra el coronavirus, pues iban a vender millones de unidades, ¿no? Como así está.
haciendo, ¿no? Es decir, la inversión que hacen las empresas depende de los resultados que esperan obtener. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si todo ese dinero se hubiese empleado en buscar una cura o al menos un tratamiento frente al síndrome de Down, ¿no? Pues a lo mejor hoy en día tendríamos un tratamiento efectivo para el síndrome de Down. Pero claro, ¿qué empresa va a hacer una inversión en eso, ¿no? Porque ya prácticamente no nacen niños con síndrome de Down porque los están abortando, ¿no? Entonces, lógicamente, el desarrollo de la medicina depende de las inversiones que se hagan. Se retrasa también el avance en los cuidados paliativos. Y esto en nuestro país es muy grave, ¿no? Porque ya partimos de una situación de unos cuidados paliativos muy poco desarrollados, ¿no? Bueno, la eutanasia es sobre todo mala para los enfermos, pero también los médicos que practican la eutanasia se quedan tocados psicológica y emocionalmente. Además, es un paso de no retorno, porque un médico, ante una situación clínica similar, la tendencia que tiene es hacer lo mismo. Es decir, si yo tengo un paciente con una enfermedad avanzada y hago eutanasia, cuando vuelva a tener un paciente en esa situación, mi tendencia también va a ser volver a hacer eutanasia, ¿no? Es particularmente peligrosa la eutanasia, como hemos dicho antes, para los pacientes más débiles. No sabemos este clima de desconfianza hasta dónde va a llegar, hacia el sistema sanitario, hacia la propia familia. Por ejemplo, en el tema de las donaciones de órganos, en Holanda ya están haciendo donación de órganos de pacientes a los que hacen eutanasia, es decir, les hacen eutanasia y luego utilizan sus órganos. Bueno, ¿y cómo nos podemos proteger frente a esta ley? Una de las formas es hacer documentos de voluntades anticipadas, ¿no? Testamentos vitales se llaman también. Tengo aquí el de la Conferencia Episcopal Española, que yo creo que es bastante bueno. Yo, de hecho, he colaborado en él, aunque ya se les ha colado en un punto lo de prestación de ayuda a morir. Es decir, yo creo que hay que ser cuidadosos con el lenguaje. Pero bueno, es un testamento vital que de forma muy clara dice pues, que no queremos que nos practiquen la eutanasia, ¿no? Y ya antes de esta ley, yo creo que era buena idea hacer un documento de voluntades anticipadas, ¿no? Porque a veces nos sucede, por ejemplo, que tenemos un paciente que ya no está consciente, vas a hablar con la familia y hay 4 hijos y cada hijo tiene una opinión distinta. Entonces, si el paciente ha hecho un testamento vital, le dice, oye, pues si no puedo decidir, que decida mi hija Pilar, ¿no? Pues tú ya sabes, vas a hablar con Pilar y esto ayuda mucho. Y por lo tanto, o sea, ya antes de tener la eutanasia legalizada, creo que hacer un testamento vital era buena idea y ahora mucho más, ¿no? Y por último, quería terminar hablando de los cuidados paliativos, ¿no? ¿Qué es esto de los cuidados paliativos? Pues sería lo contrario de la eutanasia. En vez de matar al paciente, lo que hago es intento acabar con el sufrimiento que tiene el paciente, ¿no? Ojo, sufrimiento no solo del punto de vista físico, es decir, por supuesto que hay que paliar el dolor, la falta de aire, pues el picor, las náuseas, los vómitos, eso es muy importante. Pero también hay que paliar el sufrimiento psicológico, social, incluso el sufrimiento espiritual, ¿no? Por eso estas iniciativas que han tenido, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, quitando los capellanes de los hospitales, no tienen ningún sentido. Además, la Organización Mundial de la Salud destaca que estos cuidados hay que empezarlos de forma temprana, es decir, se trata que los últimos meses de vida del paciente, la calidad de vida sea buena, ¿no? Lamentablemente, en España tenemos unos cuidados paliativos poco desarrollados, entonces con mucha frecuencia se aplican tardíamente, es decir, más que cuidados paliativos, a veces parecen cuidados moribundos, ¿no? Para que nos hagamos una idea de dónde estamos, este es el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos, lo que se recomiendan son 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos 0,6, es decir, tenemos menos de 1/3 de los servicios de cuidados paliativos que se recomiendan. Estamos ahí entre Georgia y Moldavia, ¿no? Nos da una idea de dónde estamos. No solo eso, somos de los pocos países en Europa que están ahí en gris, no tenemos una especialidad oficial de cuidados paliativos, que curiosamente tampoco existe en el Benelux. ¿Por qué? Porque cuando se apuesta por la vía de la eutanasia, los cuidados paliativos van hacia abajo.
Y es que además los médicos tenemos una alternativa. Cuando no conseguimos controlar los síntomas de un paciente, podemos hacer lo que se llama la sedación paliativa. ¿Qué es esto de la sedación paliativa? Pues la sedación paliativa es usar sedantes, analgésicos, a unas expensas de que el paciente pierda el conocimiento. Ahora bien, lo hago a las dosis simplemente necesarias para controlar los síntomas. No sigo aumentando la dosis cuando tengo los síntomas controlados. Mi experiencia es que cuando hacemos sedación paliativa, la situación clínica del paciente no se suele modificar. De hecho, a veces incluso mejora. Ahora bien, es cierto que existe un riesgo que al hacer sedación paliativa aceleremos la muerte. Esto es un efecto secundario no buscado, es decir, es como si yo a un paciente le mando un antibiótico, el paciente hace una reacción anafiláctica porque tenía una alergia al antibiótico y se muere. Es evidente que no le he mandado el antibiótico para matarle. Pues esto sería lo mismo. A veces yo hago sedación paliativa y como efecto secundario puedo acelerar la muerte del paciente, pero eso no es eutanasia, porque mi intención no es matar al paciente. Bien, y a veces pues no queda claro qué hacer en un paciente con una enfermedad avanzada. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? No es claro, ¿no? Esta es una diapositiva que es un poquito más compleja. Lo que trato de explicar ahí es que, todos tenemos el deber moral de cuidarnos y de hacernos curar. Y hay dos evaluaciones que hay que hacer para saber qué es lo que hay que hacer en cada situación concreta. Una es la valoración objetiva que hacemos los profesionales, es decir, un médico ante una determinada situación clínica tiene que valorar si hay algún tratamiento que vaya a producir un beneficio. Si tenemos tratamientos que se haya demostrado que mejoran una situación clínica, esos tratamientos es lo que llamamos tratamientos proporcionados. Son tratamientos que, por lo tanto, podemos ofrecérselos al paciente. Y por ello también los tratamientos que no mejoran la situación no se los debemos ofrecer. Por eso, por ejemplo, un médico no debería usar preparados homeopáticos, porque no se ha demostrado que mejoren ninguna situación clínica, ¿no? Ahora bien, yo se los ofrezco al paciente, ¿eso significa que el paciente los tiene que aceptar? Pues depende. Y ahí ya es la valoración subjetiva que hace el paciente. Si lo que yo le ofrezco al paciente es algo que no le supone algo agresivo de cualquier punto de vista, pues ahí sí el paciente debe aceptarlo. Ahora, si lo que yo le ofrezco pues le supone una agresión, pues a lo mejor es una cirugía muy agresiva, o es un tratamiento muy costoso, o es un tratamiento que no está disponible en España y que implica que el paciente se vaya a Estados Unidos, pues el paciente puede, lógicamente, rechazarlo, ¿no? Entiendo que es un tema un poco complejo, es simplemente para expresar que a veces no es sencillo determinar lo que se llama el uso adecuado de las medidas terapéuticas. Básicamente es qué es lo que hay que hacer en cada situación, ¿no? Por supuesto que aquí hay que ver pues, el tratamiento que me están proponiendo, pues qué resultado es esperable con ese tratamiento. No es lo mismo, si yo tengo un cáncer de páncreas y lo mismo me proponen una cirugía muy agresiva, pero que a lo mejor aumenta mi expectativa de vida un mes, pues lógicamente el resultado esperado a lo mejor no me compensa las molestias que voy a tener de ese tratamiento. El coste, el riesgo, porque hay tratamientos que tienen efectos secundarios que pueden ser graves, ¿no? Yo tengo enfermos que quieren agarrarse a toda la posibilidad de vida, ¿no? Y además te lo dicen, y tengo actualmente pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, ya no tenemos nada, ningún tratamiento disponible que ofrecerles, pues que entran en ensayos clínicos con tratamientos experimentales, y eso evidentemente se puede hacer. Pero lógicamente también siempre es lícito quedarse con lo normal que la medicina puede ofrecer, ¿no? Ya para ir terminando, quería poneros aquí la muerte de Don Quijote, ¿no? Yo creo que Cervantes describe muy bien una muerte que a mí me parece una muerte, no sé si decir ideal o deseable, ¿no? Ha ido cambiando mucho históricamente el concepto de muerte ideal, ¿no? Si hacemos hoy la pregunta por la calle, oye, ¿tú cómo te quieres morir? La respuesta más habitual suele ser, oye, yo por la noche sin enterarme, que es algo muy distinto a lo que hubiesen contestado nuestros antepasados. De hecho, en la letanía de los santos rezamos de la muerte súbita, líbranos, Señor, ¿no?
Entonces, ¿cómo se muere Don Quijote? Bueno, va al médico, le dice que la cosa está muy mal, él dice que se quiere confesar y hacer testamento, un testamento en el que además pues, se asegura de pagar todas sus deudas, y luego pues, bueno, se va pagando poco a poco, y dice el escribano pues, que le llamaba la atención que un caballero andante muriera con tanta tranquilidad en su lecho de enfermo. Bueno, es una muerte que yo creo que es bastante cercana a lo que uno podría pedir, ¿no? Bien, he intentado presentar un poco cuál es la situación que tenemos en este momento. Es ya de por sí una situación preocupante, pero a mí me preocupa más lo que viene, ¿no? Esta es una pregunta del examen MIR, que es un examen que, como creo que sabéis todos los médicos, tenemos que superar antes de hacer la especialidad, ¿no? Por lo tanto, hay que superar este examen para poder ejercer la medicina en España. Entonces, este año ponen una pregunta y de las 4 posibles respuestas, 3 son eutanasia y una es suicidio asistido. Con lo cual me dice, bueno, pero no me acaba de decir que tanto la Asociación Médica Mundial, el Código Deontológico Español, el juramento hipocrático, pues condenan ambas prácticas. Sí, pero bueno, esto nos da una idea de hasta qué punto el gobierno tiene la intención de cambiar la forma como se ejerce la medicina. Es decir, el gobierno controla el Ministerio de Sanidad, de Educación, de Ciencia, de Universidades, y lógicamente, pues a medida que van a ir pasando los años, la visión que tienen los médicos, los estudiantes de medicina de este tema, pues mucho me temo que va a ir cambiando, ¿no? Nosotros ya vemos pequeñas cosas, como se ha comentado, tenemos 8 hijos, los 2 mayores están estudiando medicina, ¿no? Entonces, uno estudia en Barcelona, la otra estudia en la universidad donde yo estudié, en la Complutense, y bueno, ya hay pequeñas cosas. El año pasado, por ejemplo, en la Complutense, cuando terminaron, votaron el tipo de juramento hipocrático que hacían, salió uno un poco más descafeinado. O sea, ya hay pequeñas cosas, pero a mí me preocupa mucho más lo que viene, ¿no? O sea, que a lo mejor dentro de 5 o 10 años un estudiante de medicina acaba la carrera pensando que la eutanasia es algo aceptable. Bien, ¿qué podemos hacer para intentar evitar esto? Yo creo que lo más importante es intentar asegurar que todo paciente recibe los cuidados que necesita, ¿no? Esta es una campaña que estamos haciendo en el Colegio de Médicos que llamamos cuidados de principio a fin, ¿no? ¿De qué se trata esa campaña? Pues de asegurar que todo paciente recibe los cuidados adecuados. ¿Por qué? Porque sabemos que si eso lo hacemos, la probabilidad de que alguien solicite la eutanasia es muy baja. El gobierno ha generado una situación que me parece particularmente cruel, es decir, tenemos unos cuidados paliativos poco implementados, lo cual significa que hay miles de pacientes que están sufriendo porque no reciben los cuidados adecuados y la única solución que se les va a proponer es la eutanasia. ¿Qué podemos hacer? Pues intentar asegurar que todos los pacientes reciben los cuidados que necesitan, ¿no? Es una campaña que hemos hecho también con los enfermeros, con la plataforma de asociaciones de pacientes y a la que se han ido uniendo muchas sociedades médicas científicas. Bueno, uno se puede unir a la campaña de distintas formas, esto está todo en la página web esta de cuidados de principio a fin. Bueno, 3 conclusiones para terminar. La primera, el etarismo, la discriminación por motivo de edad es muy frecuente. Es muy frecuente, yo me he centrado en el ámbito médico, pero es muy frecuente en todos los ámbitos de la sociedad. Esto es muy frecuente, por ejemplo, que va alguien a un restaurante pues, con su padre o su madre ancianos y muchas veces ni siquiera le dan la carta, eligen lo que van a tomar ellos, etc. O sea, hay que tener mucho cuidado en nuestras actitudes, que todos tenemos. O sea, yo tengo la intención de luchar contra esto, a veces me descubro a mí mismo teniendo actitudes etaristas, ¿no? Creo que es muy importante distinguir la calidad de vida, concepto subjetivo, solo cada uno sabemos la calidad de vida que tenemos, de la dignidad, dignidad intrínseca a toda persona. Este concepto de tratamiento proporcionado y ordinario, que entiendo que es un poquito más complejo, pero bueno, que muchas veces nos ayuda a saber qué hacer en cada situación y la clave yo creo que es asegurarnos que todos los pacientes reciben los cuidados que necesitan, los cuidados integrales que tienen que incluir unos buenos cuidados paliativos. ¿Por qué la eutanasia es inaceptable? Bueno, hay varios motivos, pongo ahí los 4 que a mí me parecen más importantes. Lo primero es que esto es incontrolable, ¿no?
Ojalá me equivoque, pero dentro de pocos años en España se está aplicando la eutanasia en pacientes que no la han solicitado. De hecho, la primera eutanasia que se ha aplicado desde que se legalizó la eutanasia fue en una paciente con una demencia avanzada, ¿no? Se basaron en un testamento vital que en su día había hecho esa paciente, ¿no? Era una paciente que en ese momento tenía una demencia avanzada. La falta de autodeterminación real, es decir, cuando un paciente dice que quiere la eutanasia, hay que ver exactamente qué es lo que quiere el paciente. A lo mejor lo que te está pidiendo es que le des unos buenos cuidados, que le cuides, que le des cariño. Ya ha dicho la Sociedad Española de Psiquiatría que es inaceptable que en la ley no se exija una valoración psiquiátrica, porque un porcentaje alto de estos pacientes puede tener una depresión patológica, puede tener pues, algún otro tipo de enfermedad mental. La reducción de cuidados paliativos, y esto es muy peligroso teniendo en cuenta que partimos ya de una situación, ya antes de la ley, de unos cuidados paliativos poco desarrollados. Y a mí lo que más me preocupa como presidente del Colegio de Médicos es la deformación del sentido médico, es decir, el romper de forma además ya irreversible esta relación de confianza médico-paciente. Bueno, como hemos visto, tanto el juramento hipocrático original como la última actualización que tenemos condena la eutanasia, también lo hace el Código Deontológico Médico Español. Esta ley no cambia el código deontológico, es decir, un médico que practique la eutanasia hoy está yendo contra su código deontológico. Es cierto que el código deontológico, al final de todo, hay un párrafo que dice que nosotros, los colegios de médicos, no podemos sancionar a nuestros compañeros si están amparados por la ley. Es decir, un médico que practica la eutanasia hoy va contra el código deontológico porque el código deontológico no ha cambiado, pero no le podemos sancionar. Es una ley confusa y desde luego es una ley que no está pensada para casos excepcionales y bueno, creo que al menos por parte de la profesión médica es muy claro el rechazo masivo que hay a la ley tanto a nivel nacional como internacional. Y ahora, si no me equivoco, tenemos como un ratito de preguntas, comentarios, etc. Gracias. Y se tuvieron que ir a los 3 de salir corriendo de la santa, nació Marcos. Fue el parto más rápido que tuvo Ima porque nos dio la bendición Monseñor Munilla justo antes de salir, con lo cual, pues, eso, si hay una embarazada por ahí, pues que le pillen. Ya saben que si alguien nacía en Iberia, en un avión, no van a hacer, de hecho, cuando le dije a se lo agradecemos de corazón. Es un poco Dios te había encantado, Dios te hizo célula, y todo. Y me llamó la atención que más de la palabra salió de ahí, bueno, que nos estábamos en la vida de vacaciones con ella y que se viniera un poco preguntas, los planteamientos totalmente acomodados. Es increíble, porque hemos claro pues, que necesitamos de personas formativas, una ley que especificó la posibilidad de la iglesia. Una pregunta.
No, solo contar una anécdota respecto a esto que dice Fernando. O sea, yo doy así charlas a veces en colegios en Madrid, colegios no sospechosos, colegios del Opus Dei, Juan Pablo II, etc. Entonces, antes de empezar a dar las charlas, tanto de inicio de la vida como final de la vida, suelo preguntar a los chicos, a las chicas, oye, ¿qué opináis vosotros de esto? ¿No? Un poco por ver, y luego al final se lo vuelvo a preguntar a ver si ha habido algún cambio, ¿no? Que bueno, gracias a Dios suele haber, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención cómo, al menos en estos colegios, todavía mayoritariamente suelen estar contra el aborto. Ya no es tan claro como antes, que había solo uno que estaba a favor, y todo, pero bueno, mayoritariamente están contra. Pero en el caso de la eutanasia, como ha habido una intención clara de vender este dualismo, sufrimiento o eutanasia, no hay otra opción, y este mensaje ha sido muy repetitivo, y además a estas edades, pues que son bachillerato, básicamente lo que yo voy a hablar, pues son edades que están ahí muy, muy sensibles, etcétera, de forma mayoritaria están, antes por lo menos de escucharlo, a favor de la eutanasia, ¿no? Con lo cual creo que nos queda mucho por hacer en ese sentido. Está Noelia ahí al fondo. Muchas gracias, Marta. Quería preguntar, a lo mejor es políticamente importante, si en España, por ejemplo, los hospitales garantizan de alguna manera que se vaya, en este caso, a la afección que puedan tener, vaya a garantizar, vamos a explicar con la certeza. Gracias, Marta. No sé si... Yo tengo buena voz, pero no sé si... O este no funciona, o sí. Vale, tengo. Vamos a ver. Bueno, primero, yo no soy políticamente correcto. Yo creo que FRC no es políticamente correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la objeción, no? Lo primero, el gobierno cuestiona la posibilidad de hacer una objeción institucional, cosa que al parecer sí está admitida incluso constitucionalmente, ¿no? Pero ni siquiera es necesario eso, ¿no? Porque un hospital no es obligado a tener todas las prestaciones. O sea, el gobierno lo que ha dicho es que un paciente tiene derecho a ejercer esto que ellos llaman la prestación de la derecho a recibirla, pero no nos obliga a todos los centros a ofrecerla. Ni siquiera es necesario hablar de centros de la Iglesia. No todos los centros públicos tienen por qué ofrecer eutanasia, como sucede en muchas otras cosas. Es decir, una mujer que quiere dar a luz al Hospital de la Princesa en Madrid, llega allí, oiga, yo vengo a dar a luz. No, pero es que aquí nosotros no ofrecemos esa prestación. Usted si quiere dar a luz, pues se va al mes de octubre, porque aquí pues no hacemos partos, ¿no? Pues con la eutanasia va a pasar lo mismo, es decir, ni siquiera es necesario, que se podrían dar también, ¿no? O justificaciones respecto a la ideología o al ideario del centro. No es necesario. ¿Por qué? Porque tú dices, mira, igual que a lo mejor, pues hay, yo qué sé, los hermanos de San Juan de Dios, pues no hacen un determinado tipo de cirugía de rodilla, ¿no? Y nadie puede decir, oye, pues yo exijo que me hagan. No, nosotros esa prestación no la ofrecemos. Ahora, sí es importante el hecho de que eso se sepa, es decir, ¿por qué? Porque la eutanasia, ¿dónde se va a hacer? Se va a hacer en hospitales. Yo espero que en Madrid, en pocos, y espero que Madrid sea fundamentalmente hospitales privados o centros privados, y bueno, vamos a ir viéndolo, pero también se puede hacer en otros sitios, se puede hacer en los domicilios, en residencias de ancianos. Es decir, que yo creo que da mucha tranquilidad a un paciente o a una familia saber que en el hospital o en la residencia de ancianos X no se hacen eutanasia. Con lo cual, pues tú llevas ahí a tu madre o tú como paciente vas a ese hospital con la tranquilidad de saber que en ese centro no se hacen eutanasias. Y además, insisto, ni siquiera hay que justificarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese hospital no hay nadie que se ofrezca voluntario para hacerlo. Yo trabajo en un hospital muy grande. De momento no conozco a nadie que se haya ofrecido voluntario para hacer esto. Con lo cual, si algún paciente lo pide en mi hospital, pues supongo que lo tendrían que trasladar a algún sitio donde exista un médico disponible para hacerlo, que seguro que la encuentran. Es decir, uno cuando acaba la carrera de medicina,
pues le dan el título, pero no significa que los médicos seamos santos ni mucho menos. Es decir, hay médicos para todo. Aunque hoy por hoy, de forma mayoritaria, los médicos sí estamos contra la eutanasia. Está Noelia, creo, ¿no? Porque en atención primaria, ¿cómo está? Pues en atención primaria se pueden hacer eutanasias y el paciente puede solicitar la eutanasia. De hecho, el paciente puede solicitar la eutanasia a su médico de atención primaria, con lo cual el médico de atención en ese momento, pues lo primero, también hay discrepancias dentro de los médicos que compartimos los mismos valores de cómo manejar la objeción de conciencia, ¿no? Yo lo que defiendo es no hacer una objeción de conciencia a priori. Es decir, a mí nunca ningún paciente me ha pedido eutanasia. Entonces, yo de momento no he hecho objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque si algún paciente empieza a hablar de estas cosas, que además los pacientes a lo mejor dicen, oiga, doctor, yo ya no puedo vivir así. ¿Eso es que te está pidiendo la eutanasia? Claro, si tú has hecho objeción, alguien puede decir, no, tú ya, ese paciente fuera, ya me encargo yo, que soy el que estoy a favor de la eutanasia. Entonces, me da miedo que si los médicos objetamos, nos retiren del proceso de asistencia al final de la vida de los pacientes. Mientras que, hombre, yo evidentemente, si algún paciente pues, persiste de forma clara en esa intención, pues haría objeción en ese momento. Pero creo que es un error hacer objeción a priori. Con lo cual, en la atención primaria, pues si un paciente solicita esto, pues yo, si trabajase en la atención primaria, pues hablar con el paciente de las distintas posibilidades, etcétera, tal. Y si en algún momento pues, el paciente persiste en esa petición, pues lo que habría que hacer es hacer objeción de conciencia, ¿no? Yo quería saber, Manuel, quiero decir, yo creo que esta ley no hacía falta para nada porque yo no sé los datos, pero de verdad hay una demanda tan grande de la gente pidiendo eutanasia. O sea, yo creo que es un bombazo que nos han vuelto a votar, como dando publicidad, animando a la gente a eso, pero o sea, yo no conozco, vosotros sabéis más, pero realmente era una necesidad social, había un clamor de miles de enfermos pidiendo la eutanasia, no les dejan morir dignamente. Hay una clara demanda social de cuidados paliativos. De cuidados paliativos hay una clara demanda social. La eutanasia es muy excepcional, muy excepcional. A mí me ha pasado dar charlas así en auditorios como este a médicos y decir yo, bueno, a mí nunca ningún paciente me ha pedido eutanasia y tal, pero sé que hay algún oncólogo en la sala, con los oncólogos es más frecuente y tal. Terminé la charla, esto en Asturias, en un auditorio como este más o menos, pero de médicos, ¿no? Entonces se levantó un oncólogo, oye, yo soy un oncólogo, me acabo de jubilar y nunca ningún paciente, o sea, me refiero que es muy excepcional, es muy excepcional. Ahora bien, ahí también tenemos que asegurar que los pacientes están recibiendo los cuidados adecuados. Es decir, el paciente lo que a veces dice, oiga doctor, yo no quiero vivir así, pero ese así es importante, es decir, el papel del médico es asegurarnos que ese paciente que tiene una edad avanzada recibe unos cuidados adecuados, ¿no? Para controlar los síntomas, etc., ¿no? Entonces, de lo que hay una gran demanda es de una ley de cuidados paliativos que permita desarrollar y generalizar los cuidados paliativos en España, ¿no? Lo que pasa es que eso probablemente no, seguro que es más costoso que una ley de eutanasia, pues que la eutanasia, lógicamente, desde el punto de vista económico, pues está claro, porque acabas con la necesidad de cuidados médicos y además esos pacientes que suelen tener edad avanzada dejan de cobrar pensiones, con lo cual, pues económicamente, en Canadá, el primer año después de aprobar la ley, solo en ahorros médicos más de 100 millones de dólares, con lo cual, pues esto, lógicamente, aparte, como digo, de todas las pensiones que dejan de cobrar esos pacientes. Buenas tardes. O sea, lo primero que quiero decir es que es mi opinión, lo digo porque hay gente que comparte nuestros valores totalmente y ha hecho la declaración de entrada de objeción de conciencia, o sea que yo creo que las dos posturas son válidas. Ahora, la objeción de conciencia está garantizada por nuestra Constitución, es decir, la puedes ejercer en cualquier momento y de hecho
La objeción de conciencia, precisamente, hay que ejercerla en el momento en el que surge la situación compleja, que es difícil hacer una objeción a priori. Es decir, pueden pasar tantas cosas, con lo cual, pues si tú en algún momento te ves en una situación de que el paciente te pide un aborto, pues, en ese momento sería cuando tendrías que ejercerla, no a priori. Pero bueno, entiendo que hay discrepancias en este sentido. Nosotros, desde luego, el miedo que tenemos es que si esto se hace así, si los médicos hacen objeción a priori, y además en la Comunidad de Madrid han puesto la norma que para pertenecer al comité que va a supervisar las peticiones de eutanasia no puedes ser objetor, o sea, han puesto esta norma en la Comunidad de Madrid, con lo cual nos podemos quedar con un comité que supervisa las eutanasias lleno de defensores de eutanasia. Entonces, a mí eso me preocupa. Pero bueno, entiendo pros y contras, ¿no? Buenas tardes, gracias. Yo empiezo diciendo que pensando en San José Pedro de la Buena Muerte, visto que se trata de que murió, pues como Jesús y como María, claro. Esa es la buena muerte de este evento. En cuanto a Don Quijote, pues que a mí llegar al final del libro y encontrarme Quijote me la cultura y dar gracias a Dios por las misericordias que ha tenido con él, habiendo sido tan pecador. Pues para mí fue muy conmovedor y también un reflejo clarísimo de lo que es esa muerte, que es morir acompañado o consolado por Dios y quedarse por brazos de Dios. Y después, en cuanto a este tema concreto, es muy lo que nos ha contado, pues lógicamente es muy nos asombra a los que no conocemos el tema, pero creo que la eutanasia se puede circunscribir también en un debate de la cultura de la vida o la cultura. En este sentido, la significación de que se haya aprobado esta ley en España, pues viéndola en este contexto, creo que nos está hablando de un momento especialmente dramático, es un momento que Laura, refiriéndose a las palabras suyas, decía que era el momento en que los cristianos pues defendiéramos la Iglesia, nuestra mundo, porque España, que es un país donde yo creo que resiste más que en otros la cultura tradicional, que está fuertemente enraizada en los cristianos, está asistiendo muy rápidamente a una descomposición tremenda de esos valores, y esta ley pues es todo un síntoma, ¿no? Es como la punta de la iceberg. Por poner solo un ejemplo de qué puede significar esto, todos sabemos que el aborto trae consigo un síndrome, y yo en concreto estuve 10 años en mi camino como tribunal, conocí a una chica que la había abortado y no pudo superar eso y se suicidó. Esto sabemos que pasa al aborto. Evidentemente, este síndrome tiene que ver pues, con la afección de la conciencia de una persona que, pues empujada socialmente, etc., accede a un comportamiento que moralmente no es aceptable, y con la eutanasia, lógicamente tiene que parecer, tiene que suceder a la sociedad, tiene que producirse un síndrome que afecta a la persona que directamente sufre ese drama y a todo el entorno social. Es decir, eutanasia, aborto, divorcio, express, etcétera, son síntomas claves de una descomposición aceleradísima de la sociedad. En este sentido, yo respecto al COVID, que tuvo
muerte, establecido pues, que todas las vacunas humanas, el Papa también dice, yo me sentí mal cuando el Papa me ha dicho, porque yo desde ya bastantes años atrás, el COVID, brotas, venía viendo que había una fuerza que impulsaba a la sociedad a una fuerza muy grande. España había sucedido políticamente cosas impensables hace el planeta. Entonces, el que la Iglesia rápidamente se incorporara al relato políticamente correcto que estaba pasando con el COVID, digamos, popularmente, que me escandalizó, porque para mí hubiera debido haberse un debate sobre la relación entre la razón y la fe. Y no digo, ya no digo más. Bueno, como ha sido tan extenso el comentario, básicamente San José es efectivamente el patrono de la buena muerte porque murió con nuestro Señor y con la Virgen, ¿no? Que sería que todos nos gustaría, ¿no? Hay un evangelio apócrifo en el que se describe la muerte de San José, que es muy bonito. Del tema de las vacunas podemos hablar luego, pero bueno, yo gusta escuchar esto del relato políticamente correcto y tal. Yo, como he dicho, no soy políticamente correcto, pero yo sí he visto morir a muchos pacientes por infecciones por COVID, algunos en los pasillos de mi hospital, y hemos estado contando los muertos por centenas muchos días y por miles también algunos días. Con lo cual yo creo que eso al final cambia la perspectiva, ¿no? Hola, buenas tardes. Soy Fernando de Madrid. Me llamaba la atención el hecho de que los colegios de médicos, las instituciones que de alguna manera representan la cuestión médica, tanto en España como en otros países, pues estén muy claramente posicionados en contra de la eutanasia. Es un consuelo. Pero bueno, no es por dar ideas al enemigo, ¿no? Pero me extraña que desde el gobierno, desde digamos, los partidos, grupos ideológicos, afines, grupos de presión también, etcétera, no se haya intentado entrar en esos colegios, controlarlos de alguna manera, puesto que el modus operandi de muchas veces que se ha utilizado en estos grupos es crear en la sociedad una tendencia favorable antes de hacer los artículos a de esto y demás, una tendencia favorable para conseguir, digamos, el aprobar. Bueno, en España que no se haya intentado controlarse de alguna manera o se ha hecho. Y bueno, si no cree que eso pueda realizarse. Bueno, es que se ha hecho y se sigue haciendo, ¿no? Yo estoy de presidente del Colegio de Médicos de Madrid porque mi predecesor, precisamente una persona muy vinculada pues, al mundo de Podemos, etcétera, pues consiguió esto. Se hizo una candidatura, fue elegido presidente del Colegio de Médicos de Madrid y a posterior pues dijo que era partidario de la eutanasia. No solo eso, dijo que los médicos de Madrid éramos partidarios de la eutanasia, ¿no? Entonces, ¿yo cómo acabé en todo esto? Pues empezamos un grupo de médicos a ver la posibilidad de colegiarnos fuera de Madrid. Un colegio pues, que no defendía nuestros intereses, sino unos contrarios a los nuestros, ¿no? Y eso al final, pues, para los que no trabajamos fuera de Madrid quedó en nada, pero bueno, fue un poco la bola de nieve que al final, pues, sí, una candidatura que yo siempre decía, bueno, yo os apoyo y tal, y al final me fueron empujando y yo acabé en un mundo que me es totalmente ajeno y en el que nunca había pensado entrar. Y solo por dar una idea de hasta qué punto la profesión médica es clara, hoy por hoy, otra cosa es lo que pasa en el futuro, en estos temas, había 5 candidaturas al Colegio de Médicos de Madrid, una ya de entrada se unió a la nuestra, y nuestra candidatura sacó más votos que todas las demás juntas, ¿no? Y mi postura en esto es muy clara, de hecho el libro este yo ya lo había escrito cuando me presenté a las elecciones. Es decir, que este intento ya se ha hecho, en este caso, pues pero bueno, hay 4 o 5 colegios de médicos en España actualmente tomados bueno, y seguro que en el futuro pues hay esta intención muy clara, ¿no? Yo creo que como se comentaba antes, pues
la verdad es que desde el punto de vista humano, uno ve que estamos siendo cada vez más dominados por esta cultura de la muerte, ¿no? Y es algo, yo diría que tan diabólico, que yo creo que llegará un momento en que cambie, pero a lo mejor tarda una generación. O sea, los que tenemos fe sabemos que al final triunfará el bien, pero es verdad que la situación actual y sobre todo lo que nos viene en el futuro es preocupante, ¿no? De hecho, a nivel de esto, yo voy a preguntar a Fernando. Oí yo la semana pasada que están intentando legislar en contra de la posibilidad de que los centros públicos se ofertaran contra el aborto. Yo creo que, por ejemplo, en Nápoles no se practica aborto, se ha prestado para ello, pero creo que la ministra iba por esta línea. El lunes sacamos sobre esto desde el Colegio de Médicos y hoy lo saca la OMC, el Consejo General de Colegio de Médicos, porque se lo hemos exigido nosotros, ¿no? Porque efectivamente la ministra tiene la intención de limitar el derecho a la objeción de conciencia médica, que como digo está amparado por la Constitución. Bueno, yo soy Marta de Pamplona y soy profesora primaria. Entonces, una de las cosas que me preocupa, pues eso que se explicaba en esta ley, pues un poco se daña la relación médico-paciente y nos va a desconfiar siempre de médicos, porque ya pasa, ¿no? Sobre todo cuando no se hace al final de la vida, una situación crítica, pues claro, y la mayoría de la gente, ¿no? Que nos están dejando morir antes de tiempo. Has explicado un poco el tema más o menos del encarcelamiento terapéutico. No sé si pudieras poner algún ejemplo, por ejemplo, de qué es ordinario, qué es extraordinario. Ordinario es solo ambulatorio de nutrición y hidratación, los enfermos enfermados, respiradores, es extraordinario. No sé si me explico un poco. Sí, sí. Bueno, es un tema que es complejo y un poco técnico, pues no quería entrar mucho en eso. Pero básicamente yo me dedico, en mi día a día, yo trabajo en una unidad de cuidados críticos cardiológicos. Entonces, precisamente, pues es lo que más vivo es este tipo de decisiones, ¿no? Hoy en día, como sabes, tenemos aparatos que hacen de todo, que pueden hacer pues, de corazón, de pulmón, de riñón, etc. Entonces, es que se acopla esto un poco. A estos pacientes, pues por ejemplo, pacientes que han tenido una parada cardíaca, que les hemos reanimado, pues los conectamos a estas máquinas con la esperanza de que recuperen su situación, ¿no? Si vemos que no van a recuperar, lo que no es ético es mantenerlos artificialmente con vida, ¿no? Y ahí lo que hay que hacer es lo que antes se llamaba la limitación del esfuerzo terapéutico, que ahora se llama la adecuación del esfuerzo terapéutico. Mantener esta situación es lo que sería desproporcionado, es decir, una situación que sabes que no le va a producir ningún beneficio al paciente, no está justificado el mantenerlo. Y en esas situaciones lo que hay que hacer, lógicamente, es quitar esos medios que mantienen al paciente artificialmente con vida. Y eso, por supuesto, que es algo correcto y que no es eutanasia. Hola, yo soy Gemma de Madrid. Bueno, hay muchos aquí de mi abuela falleció antes durante 13 años y, bueno, yo tampoco soy políticamente correcta. O sea, la situación en casa fue bastante interesante, por decirlo de alguna manera. Yo no sé si a nivel de iglesia, o sea, no sé si nos preguntamos o si reflexionamos suficientemente sobre la dignidad de la vida cuando ya se es mayor. O sea, yo no sé, me planteo si tenemos que aprender como a valorar esta realidad, ¿no? O sea, como modo de prevención para que no se instale esa cultura de la muerte también en esta edad y nosotros tengamos como más formación para poder defender la dignidad de la vida ahí, ¿no? Yo quería muchísimo a mi abuela, pero había veces que, por mucho cariño que la tuvieses, o sea, estos pacientes te llegan a morir. O sea, pueden ir a la escuela perfectamente, o sea, no te muestran ningún tipo de cariño porque están mal, es lo que yo no creo. Había momentos que era complicado, ¿no? O sea, era complicado cuidarte y era complicado quererte
sea, era muy difícil. Entonces, yo siento que hay, no sé, puede ser equivocado, ¿no? Pero yo, o sea, que en la iglesia hay un vacío, o siento que hay un vacío, o sea, en cuanto a la educación, o sea, en cuanto a las dificultades sagradas y las dificultades y las enfermedades crónicas, que es lo más, lo más factible que sea, o sea, que para realizar la persona. Bueno, seguro que es muy difícil, como hay varias situaciones. Yo creo que en España tenemos, respecto a otros países de nuestro entorno, la situación en la cual habitualmente las personas, sus familias o en su domicilio, ¿no? De hecho, en España menos del 5% de los mayores de 70 años viven en residencias, ¿no? Pero sí es cierto que en estas situaciones, pues al final acaba siendo una sobrecarga muy grande para la familia. Y lo que tendríamos que intentar como sociedad es que exista un apoyo que permita el mantener a esas personas en casa, ¿no? Y aún así, situaciones que son tan complicadas, pues que al final necesitan estar analizados, ¿no? Seguro. Hola, buenas tardes. Soy María también de Madrid. Quería saber, porque se habla y se repite mucho, ¿no? El tema del retraso de la profesión médica, de las profesiones sanitarias en general, supongo, al tema de la eutanasia, por ejemplo. Y también se ve a veces comentarios, ¿no? de que los pacientes no quieren eutanasia o de que, por ejemplo, a mí una vez que un médico citar un dato me llamó mucha atención, que es que la razón principal o el principal miedo que tienen muchos enfermos no es el dolor y el sufrimiento, sino el ser una carga, ¿no? Pero son cosas que se citan siempre como un poco genéricamente. Yo no sé si hay datos sólidos de esto, teniendo de los colegios de médicos datos, o no sería algo que se debería trabajar y tener bien analizada esta situación, ¿no? Para también contestar a ella desde la realidad. O sea, no estoy segura a qué datos te refieres, pero vamos, que Datos tanto sí. tanto de actitudes de los pacientes por más de la vida como de los profesionales. De actitudes de pacientes hacia el final de la vida depende mucho de cómo se pregunte, pero habitualmente los tipos de población que están más contra de la eutanasia son habitualmente los ancianos y los enfermos, y los que están más a favor pueden ser los jóvenes, ¿no? O sea, como que están a favor que le apliquen la eutanasia a otros, ¿no? Y respecto a datos objetivos, sí tenemos en España datos de muchos pacientes, uno, que no están recibiendo las ayudas necesarias o que las reciben muy tarde, es decir, pues, pacientes que hacen una solicitud de ayuda a la dependencia, por ejemplo, el tiempo medio en hacer el trámite son 2 años, con lo cual pues, muchas veces tenemos muchos pacientes que necesitan un apoyo a las familias y no lo están recibiendo, ¿no? Eso sí está constatado. Bueno, me llamo Pedro y le agradezco mucho la charla, interesante. Me han surgido un poco dos inquietudes. La primera es que yo tengo un padre mayor, un poco qué puedo hacer yo para intentar prevenir que caigan en la eutanasia, si podría dar algún consejo. Y luego también una inquietud que me surge como persona que yo no me da la impresión de que a mí me podrían cobrar una eutanasia. O sea, que como es tan ambiguo, nunca se ha utilizado, entonces me da un poco de para saber si algo que sabe de eso que hace falta qué caso realmente sería, ¿no? Como de activo, de lo que me dio un poquito. Perfecto. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo protegernos? O en este caso, ¿cómo proteger a tus padres? Insisto, creo que una buena protección es hacer un documento de voluntades anticipadas, ¿no? Ahí hay varios modelos. Yo recomiendo el de la Conferencia Episcopal Española porque de forma clara dice que no quiere que al paciente se le aplique
ningún tipo de eutanasia. Es muy fácil hacer un documento de voluntades anticipadas en función de la autonomía o provincia donde uno vive. Hay que ir a un sitio con 2 testigos, ¿no? Casi todos conocemos 2 personas que nos puedan acompañar. En el no tenga 2 amigos, conocidos, familiares que puedan ir, también se puede hacer ante notario, ¿no? Pero habitualmente con 2 testigos es suficiente. Eso queda registrado y es una gran protección. Es decir, sería muy raro que un médico se atreviese a hacer eutanasia con ese documento firme, ¿no? Y luego, respecto a la distinción, lo que he dicho antes, ¿no? A veces no es fácil. Yo creo que ahí un poco lo que hay que asegurarse es que lo que se está haciendo con los pacientes tiene una finalidad de control sintomático. Es decir, que, por ejemplo, cuando se usa una dosis de un analgésico, de un sedante, se usa solo la dosis que permite controlar los síntomas. Y eso es algo que incluso como familiar yo creo que se puede percibir. Última pregunta de esta zona de arriba, que tenemos disciplina para abajo, porque yo voy a salir. Pues soy Paco Domínguez. Con respecto a lo que mucho contestaba ahora del tema del testamento y tal, parece que si hace un testamento, pero de eutanasia, en esta situación, no tiene mucho problema. Pero parece que sí hay problemas legales con el otro. En Galicia, por ejemplo, evidentemente que yo realizar este documento, he hecho este documento en una posición. Yo soy extremeño, pero no pasa nada de este tema y dicen, este documento no funciona por lo más. Con 17, todas las autonomías, cada una tiene un punto de vista general del notario. En la administración no sé si es Sí. El documento de voluntades anticipadas tiene las mismas normas en toda España. O sea que si vas con 2 testigos, puedes hacer el documento que quieras. O sea, las autonomías pueden tener modelos, pero tú puedes hacer tu documento, tu personal. O sea, este es el documento de la Conferencia Episcopal Española, me parece un buen modelo, pero no tienes siquiera por qué seguir en ningún modelo. Y desde luego todos los documentos son igual de válidos. El formulario que tienen algunas autonomías y la Conferencia Episcopal Española o el tuyo propio. Lo único que tienes que decir claramente qué es lo que quieres que se haga si en algún momento no puedes tomar tú las decisiones. Pero desde luego que este documento, igual que el que hace uno mismo, pues tiene una validez igual. Claro, depende, yo te puedo decir dónde se registra, hay varios puntos en la Comunidad de Madrid, depende de dónde, básicamente, cada autonomía designa puntos donde puedes hacer esto y, bueno, básicamente son las consejerías de sanidad de las distintas comunidades que dicen los puntos donde se pueden hacer, pero vamos, que habitualmente es relativamente sencillo y está en las páginas web de las distintas consejerías de sanidad. Muy buenas. Vamos a ver, yo soy Jesús de Murcia. Yo no soy sanitario, pero sí sanitario. Y yo me estaba planteando como cristiano cuál es mi papel o cuál puede ser mi papel en este sentido. Ahora de los cuidados paliativos, mi parroquia, por ejemplo, que es una parroquia relativamente grande, en la pastora de la salud, que quedan pues, 4 abuelitas ahí acompañando enfermos y demás. Entonces me planteo que en la iglesia, yo mismo y luego durante la institucional, falta quizá un esfuerzo y un apoyo en esa parte que queda en el tejado de los médicos, la financia, yo creo que tenemos un gran papel todos, ¿no? Lo primero, de apostolado, ¿no? Es decir, que hay mucha confusión en este momento, entonces dar una postura clara, distinguir lo que son los cuidados paliativos, la eutanasia, hacer acciones de voluntariado, que hay mucha inspiración católica en las que se puede colaborar. También, otra cosa que todos podemos hacer es mala, que desde el punto de vista humano parece difícil que salgamos de esta situación, de esta cultura de la muerte. Pero bueno, sabemos que el poder de la oración pues puede con todo esto. También otra cosa que podemos hacer es rezar, ¿no? Vamos a ver una pregunta. Buenas tardes.
Siempre desde Loreto, soy médico, especialista. Muchas gracias por la presentación. Está muy entendido. Creo que sería algo bueno para los que nos damos cuenta que en el día a día cuando salimos de este ambiente tenemos una maestra que nos da más que la pregunta. Y estoy de acuerdo con muchas es un derecho de la gente que no hay obligación de ejercerlo, ni para los medios ni para los pacientes, pero que no para la sociedad, lo diré así. Entonces, cuando yo esté todo lo malo, quiero aprovechar que presenta hoy aquí para que entonces que debemos contestar cuando en un ambiente no de perfiles, en un ambiente de día a día, cuando te haces alrededor formal, lo ves como un derecho. Sí, lo primero es que sí hay obligación de ejercerlo. Es decir, es un derecho que implica a terceros. Si un paciente te pide esto, tú tienes la obligación de hacerlo. Otra cosa es que hagas objeción de conciencia. Si hay una obligación, si hay obligación de hacerlo. Y de hecho, yo cuando presenté este libro en el Colegio de Médicos de Madrid, se levantó porque yo dije esto, porque a mí nunca me ha pedido eutanasia ningún paciente, se levantó una compañía de atención primaria, dijo, mira, a mí sí me pidió la eutanasia una vez una paciente, ¿no? Y dije, bueno, ¿y tú qué hiciste? ¿No? Pues, y ella pues, contó la historia, que una paciente que tenía un montón de síntomas, de problemas sociales, y ella lo que hizo fue, pues, trató a la paciente, la derivó al trabajador social, que también resolvió en parte los problemas sociales que había, y ella decía que esa misma paciente, una semana después, le había llevado una tarta de manzana. Entonces era muy gracioso porque decía, mira, yo con la ley de eutanasia ya vigente, me hubiese quedado sin tarta de manzana, porque obliga, es decir, si la paciente te pide eutanasia, tú tienes la obligación, otra cosa es que tú hagas objeción de conciencia, pero sí tienes la obligación de realizarla. Y respecto a compañeros que existen, yo creo que no muchos, pero existen compañeros que ven esto como algo bueno, yo creo que hay que intentar, lo primero, más que convencer a la gente hablando de lo malo que es la eutanasia, pues que vean la belleza de la vida, ¿no? Que vean la belleza de la vida incluso en situaciones pues, de enfermedad muy avanzada. Y la Asociación Católica de Propagandistas ha hecho una página web que no sé si conoces, que se llama vividores.org, y ahí lo que han puesto son situaciones de muchos pacientes, muchos de ellos con enfermedades muy avanzadas y que llevan vidas muy plenas, ¿no? Y bueno, yo creo que viendo esas situaciones, pues muchas veces compañeros que a lo mejor puedan tener esa opinión, cambian, ¿no? También ver, por ejemplo, cómo las personas con discapacidad se han sentido discriminadas ante esta ley, ¿no? Incluso pues, han pedido al defensor del pueblo pues, que algunos aspectos de la ley sean declarados inconstitucionales. El mensaje que estamos dando pues, a personas que tienen enfermedades, creo que me comentabas que tenías la consulta en parapléjicos o que pasabas, o sea, yo que conozco un poquitín de ese ambiente, ¿no? Pues cuánto cuesta, por ejemplo, a un parapléjico, pues pasar por todas las etapas que están bien descritas, que las describió una psiquiatra americana llamada Kubler-Ross hace 50 años, pues cuando uno tiene este tipo de diagnóstico, ¿no? Pues que primero hay una negación, etcétera, hasta llegar a la última etapa, que es la aceptación, pues pasamos por muchas otras etapas. Entonces, es verdad que en algunas de esas etapas de depresión haya ideas de muerte. La duda es si como sociedad lo que tenemos que hacer es cuando el paciente está en esa etapa, el que se muera, o intentar ayudarle para que supere esa etapa, ¿no? A mí me ha tocado ahora, como presidente del Colegio de Médicos de Madrid, revisar todos los protocolos de actuación ante el riesgo inmediato de suicidio, ¿no? Es decir, va alguien, se sube a una azotea en Madrid y se quiere tirar, ¿no? Pues ¿qué tiene que hacer el SAMUR? ¿Qué tiene que hacer la policía? En general, nos movilizamos como sociedad cuando sucede eso. ¿Por qué? Porque entendemos que si conseguimos evitar que esa persona, que en ese momento lo está pasando muy mal, porque quiere suicidar, se suicide, con un acompañamiento, un tratamiento adecuado, etcétera, pues es una persona que va a decir, oye, menos mal que aquel día no dejaron que me suicidase, como comentaba
antes, pues una persona que había cometido un aborto que se acabó suicidando, pues probablemente porque no tuvo este acompañamiento, esta ayuda, ¿no? Es curioso que hoy en día en nuestros hospitales, en todos los hospitales de España, se sigue manteniendo la opción del ingreso en pacientes psiquiátricos, el ingreso contra la voluntad del paciente. Es decir, si el médico cree que el paciente tiene una idea suicida, y podemos obligarle a quedarse en el hospital para impedir que se suicide, ¿no? Entonces es curioso cómo nuestra legislación sigue permitiendo eso al mismo tiempo que ha despenalizado la eutanasia, ¿no? Pero bueno, entiendo que aun, hablando de todos estos argumentos, pues en algunos compañeros puede ser difícil, pero yo intentaría, como digo, hablar siempre de forma positiva de la vida más que contra la eutanasia, ¿no? O sea, yo estoy a favor de un tratamiento integral de nuestros pacientes, de unos buenos cuidados paliativos, de conseguir que todas las situaciones, por muy difíciles que sean, que como se ha comentado, algunas son muy difíciles, pues reciban un acompañamiento adecuado. Bueno, pues tenemos que terminar. Desgraciadamente le damos otro gran aplauso para la Gracias, profe.